si se desconectan los chicos y no, es un tiempo que les sirve a ustedes, pero no a ellos, ¿sí? Sí. Pero según lo que sé, no sé si escucha. Según lo que sé de los glóbulos rojos y eso, creo que se puede considerar célula porque sale de la médula, que ya es un conjunto de células. Sería como una célula hijita, por así decirlo. Bueno, se adelantó acá. ¿Cómo es tu nombre? Melissa, por la pregunta que yo les había dejado la semana pasada. Si los glóbulos rojos no tienen núcleo y no se pueden reproducir, si las podemos considerar células. ¿Alguien más quiere compartir lo que encontró, la información que pudo recabar? Los chicos que están de manera virtual, ninguno trató de averiguar por qué. Sí, A tipo, ver, como dijo la compañera, se crean como células en la médula ósea, digamos. exactamente. Este, Son, sí, son, y son células, ¿sí? claro, Claro, nacen es la siendo célula células, madre. digamos, pero al paso del tiempo pierden el núcleo. Pierden el núcleo. Esa es la particularidad. Se vuelven tan especializados los glóbulos rojos que pierden el núcleo y por lo tanto su vida útil es limitada, porque sin el núcleo, sin las instrucciones, en la clase que viene ya vamos a hablar del núcleo, eh, no pueden vivir mucho tiempo. De hecho, cada 3 meses aproximadamente renovamos nuestras células sanguíneas, por eso es que podemos donar sangre, ¿no? Porque se renuevan las células sanguíneas. Pero originalmente tienen todas las estructuras de cualquier célula que vamos a analizar o que venimos analizando. Entonces sí las podemos considerar células. Secundariamente han perdido algunas de las propiedades que hemos estudiado o que estamos estudiando de la célula. Ya vamos a ver que no son las únicas células que no se pueden reproducir. Nosotros vamos a analizar las células nerviosas y las células musculares particularmente, y son células tan especializadas que tampoco se reproducen, aunque no pierden el núcleo. Este sería un caso como extremo, ¿sí? Porque hay otras funciones que sí realizan esas células. Pero bueno, eso era como para que nos vayamos metiendo en el tema, porque las consideramos igual célula, porque aparte se originan de otras células, porque dentro de la teoría celular podemos decir que las células se originan a otras células, lo que no tienen, lo que pierden es la capacidad de generar nuevas células, porque al no tener el núcleo, no tienen las instrucciones para la reproducción, ¿sí? El lunes estuvieron, a ver, voy a dejar un ratito de, acá me voy a, ¿cómo hago para salir de acá? Ajá, gracias. A ver, y tengo que ir, ya vamos a volver con esto. A ver, escucho. Preferiría que me... Gracias, porque mis ojos funcionan poco. El Milagros, que tenés una duda con el trabajo práctico, decime. Sí, yo tengo una duda porque, o sea, sí o sí había que hacerlo en grupo al trabajo. La actividad en grupo es en clase. Eh, Salvo para el trabajo práctico uno, decís. Sí, sí. Eh, la idea es que ustedes miren un poco su trabajo práctico. Ahora ya tienen el 2, que es el que van a trabajar la semana que viene. La idea es que ustedes puedan ir mirando y revisando el material que tienen para ir armando, pero vienen a clase y en clase con sus compañeros completan el trabajo práctico y después los exponen. De todas maneras, esta primera semana cada profesor establece las reglas. O sea, ustedes se van a dar cuenta que algún profesor tiene una metodología y otro tiene otra metodología parecida. Todo el mundo hace el mismo trabajo práctico, pero cada docente tiene la capacidad en su aula de decidir cómo organizarse. Entonces, las reglas es como que esta semana cada profesor les debe haber dicho cómo se iban a organizar. Puede ser así lo que estuvieron ya en clase. Este, no es que yo soy la que voy a decir, porque yo no estoy en la clase de los prácticos.
yo hice algunas sugerencias, nos reunimos con los profesores, pero cada profesor en su aula determina cómo organizarse, si empiezan con el trabajo grupal, si empiezan de manera individual, después exponen. Eso cada profesor tiene la libertad de la organización al respecto. Mi Ah, sugerencia es que ujú. ustedes miren el trabajo práctico antes, porque ahí les va a dar una idea de lo que tienen que leer, porque si ustedes no llevan leída la información, no pueden hacer preguntas en el práctico y no lo aprovechan. Si no tienen ni idea de qué trata el práctico, no lo pueden aprovechar. Entonces, la sugerencia es que ustedes revisen el material y por ahí lo pueden revisar orientándose con lo que tienen que resolver para el práctico. Para el práctico número 2, sí tienen una actividad que la van a tener que hacer antes. Si ustedes entran al práctico número 2, que es para la semana que viene, tienen que armar como una maquetita de una membrana plasmática, con lo que tengan en casa, palitos, fideos, bueno, esa actividad se les ocurrió a los profes de práctico porque les cuesta mucho la estructura de la membrana y modelizarla es una forma de irla aprendiendo. Entonces, si ustedes, y ese sí es una actividad en grupo, o sea, no es que tiene que llevar cada uno una maqueta, sino que se ponen de acuerdo con sus compañeros de a 2 o 3 o 4 y entre 2 o 3 o el grupo de trabajo que tienen en el práctico la presentan, ¿sí? Esa sí no es una actividad individual, pero esa maqueta la van a usar en clase para ver los tipos de transporte, las estructuras, las biomoléculas que componen la membrana. Este tema lo estuvieron analizando el lunes con Nelson, ¿sí? Bueno, y ahí vale otra aclaración que les voy a hacer. En el día de hoy vamos a hablar de las organelas de las células eucariotas y el citoesqueleto, ese es el tema de hoy. Este tema no van a tener un trabajo práctico con este tema. No porque no sea importante este tema, sino que porque consideramos que ustedes con el material que tienen en el campus, con la explicación que yo les doy, van a poder resolverlo para el parcial. En el parcial va este tema. ¿Cómo vamos a hacer la ejercitación del tema de hoy? Van a tener en el campus un foro, ¿sí? Después les voy a contar, van a tener más tiempo, van a tener 2 semanas para participar en el foro, ¿sí? Van a contestar, van a tener que leer primero, revisar el material. En el campus ya está subido las explicaciones sobre las organelas, el origen evolutivo de las organelas y el citoesqueleto, que es el tema que vamos a dar hoy, ¿sí? Pero se van a encontrar que en el práctico no van a tener una ejercitación, una actividad con ese tema. Sí es evaluado en el parcial. Por supuesto que en el práctico ustedes a sus profesores les pueden hacer preguntas sobre este tema. Si hay algo que no les quedó claro y acá no alcanzamos a aclararlo o no les surge la duda hasta que lo van a estudiar, consultas al profesor de práctico por supuesto que le pueden hacer, ¿sí? Lo que no van a tener es una actividad de ejercitación al respecto. Bueno, ¿algún otro comentario? Yo tengo una duda. Bueno, es la chica que Milagros. No sé si te aclaré un poquito la duda que tenías. Sí, sí, profe, gracias. No, en todo caso, lo negocian con su profesor de práctico, su profesora, en la modalidad de trabajo. Bueno, ujú, Bueno, gracias. esto creo que yo no se lo subía al campus a este videíto. No está en español, está en inglés. Pero me parecieron interesantes los dibujitos porque están con una idea tridimensional para que ustedes se imaginen las características de la célula y lo vamos a detener en algunos lugares para bueno, ahí vemos una célula con una imagen que parece que tiene una representación tridimensional, la membrana, las organelas, el núcleo, y las organelas, ¿sí? Hoy justamente el tema que vamos a analizar hoy es ver qué hay por dentro de la membrana. El lunes estuvieron viendo que la membrana es el borde de la célula, el límite, la célula interactúa con el medio, a través de la membrana, con el medio que lo rodea, para introducir nutrientes, para eliminar desechos.
Y ahora vamos a ver las estructuras que están por dentro de la membrana, todo lo que está adentro de la membrana, entre la membrana plasmática y la membrana del núcleo, le llamamos citoplasma. Y en el citoplasma de las células eucariotas hay compartimentos rodeados de membranas que se llaman organelas. Los espacios donde no hay organelas se llama citosol. A veces se lo usa como sinónima la palabra citoplasma y citosol, pero son parecidos, pero no lo mismo. Cuando decimos citoplasma incluimos a las organelas, cuando decimos citosol excluimos a las organelas. Vamos a mirar un poquito en esta imagen las organelas. Bueno, quisiera sacarle el sonido acá. Ahí hay dos células. ¿Pueden ver las diferencias entre una y otra? ¿Cuáles son las diferencias? El ADN, en la que está a la izquierda, es una célula eucariota porque podemos identificar el núcleo. Y la de la derecha, ¿qué sería? ¿Qué célula? Procariota. Procariota. No sé qué dice. No se puede escuchar no se escucha muy bien. El video, el sonido del video no lo van a tener, ¿sí? A mí lo que me interesan son las imágenes. La de la izquierda es la procariota. Nosotros no nos vamos a dedicar más a la procariota, pero es otro tipo de células. Vamos a avanzar con la célula eucariota. La célula eucariota tiene la membrana, ¿esto qué sería? Núcleo. Inmediatamente rodeando al núcleo, siempre encontramos retículo endoplasmático rugoso. Es más, el retículo endoplasmático rugoso se continúa con la membrana nuclear. O sea que están en muy íntima relación. A ver qué me dicen. Me voy a sacar esto un poquito. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe. Voy a Profe, tratar de no se ponerme... preocupe porque se escucha bien. Se escucha bien, sí. Bueno, porque hay alguien que me Se está escucha diciendo bien. que no escucha bien. Y la verdad que si no nos estamos comunicando se complica. Bueno, ¿esto qué les parece que sería? ¿Qué podría ser? Las mitocondrias, alejados y continuándose con el retículo rugoso, está el otro retículo que se llama retículo endoplasmático liso. Ya vamos a analizarlo un poquito más, pero el liso, a diferencia del rugoso, carece de ribosomas. No tiene ribosomas adheridos en su membrana. Todas estas estructuras que estamos nombrando son estructuras que tienen una membrana que las rodea. Bueno, esto parece el complejo de Golgi, aparato de Golgi, algunas vesículas. Hay estructuras que no son fácilmente reconocibles por solo mirarlas, porque tienen formas esféricas. Lisosoma tiene forma esférica, peroxisoma tiene forma esférica, las bolas tienen forma esférica. O sea que, ¿cómo tendríamos que hacer para saber de qué se trata? El microscopio me cuenta de la forma nomás que tiene. Tengo que pedir la ayuda a la bioquímica para ver qué sustancias químicas contiene esa estructura, esa organela. Con un dibujo no vamos a poder saber de qué se trata. Entonces, por ahí creo que este año no les pusimos, pero otros años por ahí le ponemos distintas células y aparece una esferita y me dicen, ¿y qué es eso? Y lo que vos quieras ponerle, le podés poner vacuola, le podés poner lisosoma, peroxisoma, salvo que haya alguna indicación especial, ¿sí? O sea que hay estructuras de las células que no son reconocibles únicamente por la forma, a eso me refiero, ¿sí? Inclusive hay algunas organelas, como los lisosomas, pueden cambiar la forma, o sea que no nos queda otra que reconocerlas por su composición química, por las enzimas que contienen según la actividad que realiza esa organela. ¿Por qué creen ustedes que las células evolucionaron a esta forma más compleja? ¿Qué ventajas les parece a ustedes? Pero las procariotas también se dividen y no tienen organelas.
tiene que ver con un más eficiente desarrollo. Con una respiración más desarrollada. A ver, ¿podés repetir tu opinión? No sé quién está Con hablando. una respiración más desarrollada. Las procariotas también respiran, las procariotas también se reproducen. Que pueden producir su propio alimento y Las procariotas hay algunas que son fotosintetizadoras. Las cianobacterias fabrican su propio alimento. Bueno, eso lo podemos discutir también. Las bacterias son re complejas, pero me gusta que piensen todo eso porque tiene que ver con todo lo que ustedes dicen. Pero fíjense si acá hay una organela que está fabricando proteínas, tiene enzimas que van a fabricar proteínas, y al lado está la otra organela que es un lisosoma. El lisosoma tiene enzimas que destruyen las proteínas. Si estuvieran las dos libres en el citoplasma, ¿qué pasaría? Una contrarrestaría la función de la otra, ¿sí? Y esto le da más eficiencia a la célula. Dividir el trabajo y aislarlo con una membrana hace posible que dos reacciones químicas antagónicas puedan ocurrir de manera simultánea. Una organela está degradando una proteína que viene de afuera y otra organela está sintetizando una proteína propia de esa célula, de manera simultánea. Le da mucha eficiencia la compartimentación en organela. Es como que hay una división del trabajo. Sin embargo, todas las organelas están muy comunicadas y coordinadas por el núcleo para su funcionamiento, ¿sí? Pero esa sería un poco la explicación evolutiva de por qué tantos seres vivos que habitamos el planeta tenemos células eucariotas, porque eso da algunas eficiencias. Incluso en los organismos pluricelulares como nosotros vamos a tener células especializadas. Recién estábamos hablando de los glóbulos rojos que cumplen una función, las neuronas cumplen una función diferente a la de las células musculares. Todos tienen las mismas instrucciones porque todos tienen el mismo ADN, pero sin embargo que se hacen especialistas y eso le da eficiencia al organismo, ¿sí? Tiene que ver un poco, la eficiencia la refiero desde el punto de vista biológico y desde el gasto energético, ¿sí? Cuando hablo en biología de eficiencia energética, hablo en términos energéticos, ¿sí? Principalmente. Bueno, seguimos mirando un poquito las células. Adentro del citoplasma todo está en movimiento, no es estático. Las células eucariotas, por supuesto, son propias de las plantas y de los animales. Quiero avanzar un poquito. Bueno, esta es la célula procariota que tiene su ADN disperso, pero hoy nos interesa centrarnos en las eucariotas y particularmente en las organelas de las eucariotas. Ahí vemos entonces, de manera como que hiciéramos un zoom, un acercamiento, vemos, esto sería el núcleo, ¿no? Esta es la membrana nuclear. Fíjense, acá aparecen unos orificios. Seguramente el lunes con Nelson van a hablar un poquito de eso. Esos orificios se llaman poros. Es el lugar por donde pasa la información del núcleo al citoplasma. Y de esa manera el núcleo comunica al citoplasma lo que tiene que hacer esa célula, ¿sí? Ya vamos a ir viendo la semana que viene, vamos a ver un poquito cómo es que se transmite esa información. Pegadito al núcleo, como yo les había dicho, estaba el retículo rugoso. Se llama rugoso porque tiene adheridos ribosomas. La función más importante del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas. En realidad las proteínas se sintetizan en los ribosomas. Los ribosomas no son organelas, porque la definición de organela es que es una estructura delimitada por membrana. El ribosoma es una macromolécula de ácido ribonucleico. Se adhiere al retículo rugoso y se ponen de acuerdo, se asocian para sintetizar proteínas. Pero en la célula encontramos otros ribosomas libres en el citoplasma que también sintetizan proteínas. O sea que hay dos lugares en la célula donde se sintetizan proteínas.
en el retículo rugoso o en los ribosomas libres. ¿Cuál es la diferencia? El destino que tienen estas proteínas. Las proteínas que se sintetizan en los ribosomas libres son proteínas que van a quedar adentro de la célula, ya sea en el citoplasma, pueden ir al núcleo, porque el núcleo necesita algunas proteínas, pueden ir a las mitocondrias, son enzimas que sintetizan esos ribosomas libres y que van a quedar dentro de la célula. El citoesqueleto, que son proteínas, son sintetizadas por los ribosomas libres. En cambio, las proteínas del rugoso tienen que pasar por algunas organelas y tienen como destino la membrana plasmática. Esto es, el lunes estuvieron viendo que la membrana tenía proteínas transmembranosas que participaban del transporte. Bueno, estas proteínas son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Las proteínas de todas las membranas, inclusive de las membranas internas, también son sintetizadas en el rugoso, y las proteínas que van a salir de esa célula porque tienen otro destino, ya sea en el espacio intercelular o como mensajeros químicos. Por ejemplo, hay hormonas que son proteínas, las hormonas son sintetizadas en un lugar y cumplen su función, o son mensajeros que estimulan a otro órgano que está distante. Esas proteínas que salen de la célula son sintetizadas por el rugoso, y las proteínas de membrana. Las proteínas que quedan adentro de la célula son sintetizadas por los ribosomas libres. Ahí está la diferencia. ¿Sí? ¿Seguimos? El retículo endoplasmático liso, acá no se ve. El liso puede, ya vamos a ver otras imágenes, puede tener continuidad con el rugoso. A ver si vemos con un poco más de detalle. Sí. Bueno, ahí lo que estamos entrando por el poro hacia el interior del núcleo. Encontramos adentro del núcleo el ADN, que cuando está cumpliendo su función se llama cromatina. El lunes lo van a hablar con Nelson. Quiero mostrarles acá simplemente, bueno, cuando se condensa la cromatina, lo que vemos esto que son los cromosomas, ¿sí? Pero es siempre ADN. La membrana del núcleo, fíjense, es doble, hay dos membranas. Ustedes estuvieron viendo la membrana plasmática el lunes. La membrana plasmática la representamos con una sola línea, bueno, aunque es una bicapa de fosfolípidos. La membrana nuclear es como que tiene dos capas, es como no, tiene dos capas de membrana plasmática, digamos. Las membranas que encontramos adentro de la célula tienen la misma composición química que la membrana plasmática, son bicapa de fosfolípidos, hay proteínas, por ahí cambian las proteínas que están, pero encontramos hidratos de carbono, proteínas y fosfolípidos. Todas las membranas tienen la misma composición general, ¿sí? La membrana nuclear también tiene esa misma composición, pero es doble. Lo que nos está indicando que lo que está dentro de esta organela es muy importante y hay que cuidarlo mucho, hay que protegerlo de radiaciones, de un montón de daños. A veces no se puede, pero la célula eucariota, mecanismos para proteger de la mejor manera posible ese material genético, que es lo que permite que la célula permanezca viva, ¿no? Bueno, esos son los cromosomas. Hoy no nos vamos a detener en el núcleo. Tiene el nucleolo, el lunes van a ver. Sí. ¿Puede repetir la composición de la membrana? La membrana nuclear igual la van a volver a ver el lunes con Nelson, pero las membranas que estuvieron viendo la clase pasada están formadas por una bicapa de fosfolípidos, hay proteínas transmembranosas, bueno, periféricas e integrales, e hidratos de carbono. Esa composición es de todas las membranas, no solo de la membrana plasmática, sino que de la membrana de las organelas y también la membrana del núcleo, que es la membrana nuclear. La particularidad que presenta la membrana nuclear es que tiene dos membranas, y ya vamos a ver cómo explica la ciencia por qué el núcleo tiene dos membranas, ¿sí? Pero lo que nos está indicando que al tener dos membranas está muy protegido el material genético, doblemente protegido que el resto de las estructuras celulares. No sé si te aclaré con lo que te respondí. Sí, gracias, profe. Bueno, cualquier cosa me vuelven a preguntar, por favor. Bueno, nosotros hoy no nos vamos a detener, salimos del núcleo
Ahí está el poro, que es el que a través de este poro se va a comunicar el núcleo con el resto de las organelas. Y fíjense, pegadito, saliendo para afuera, está el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso son una serie de túbulos interconectados o cisternas, van a encontrar en la bibliografía. Adentro de este túbulo hay una parte, hay sustancias químicas, eso se llama lumen. Lumen es el interior de los retículos, le llamamos lumen. Sí, no hay problema. Yo sé que a veces hay problemas de señal. Nosotros por alguna falta de conectividad no les vamos a quitar la regularidad. Pretendemos que se comuniquen, hago un parate acá porque hay un alumno que me pregunta, pretendemos que de alguna manera participen en todas las clases teóricas, no porque sean muy interesantes, sino que como les damos tanta información, es como que a ustedes les empieza a sonar y a resultar familiar todos estos conceptos que tienen que ir aprendiendo. Entonces, hoy lo escuchan por primera vez, después van al campus y miran los videos, después van al práctico, entonces ya van 3 veces que miran el material antes de ponerse a fijarlo y recordarlo para el parcial. Si ustedes se saltean esta instancia, es como que es más trabajoso ponerse a estudiar de algo que nunca les resultó, nunca les sonó, como dijéramos de manera más coloquial. Entonces, ahí tengo el retículo rugoso que tiene adheridos los ribosomas y que va a sintetizar las proteínas que van a ir a la membrana o van a ir afuera de la célula. Las proteínas se sintetizan con ayuda de los ribosomas y luego quedan incluidas dentro del lumen de esta organela. Fíjense acá, esto que se ve acá es citoesqueleto. Son proteínas alargadas. Estas son citoesqueleto. Ya vamos a hablar del citoesqueleto. Fíjense que ahí se nota este retículo rugoso porque tiene adherido ribosomas, pero esto que está acá es retículo endoplasmático liso. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que dijiste el citoesqueleto? Esos hilitos que ves en la imagen, Ajá. son proteínas alargadas, son proteínas fibrosas, y es citoesqueleto. Ya vamos a hablar del citoesqueleto, pero el citoesqueleto son proteínas. Si están adentro de las células, ¿quién las sintetizará? ¿Los ribosomas libres o el retículo rugoso? Los ribosomas libres. Entonces esas proteínas filamentosas que forman el citoesqueleto son sintetizadas en los ribosomas libres, no en el rugoso, que es el que estamos mirando ahora. Y ahí se ve la continuidad que tiene el retículo rugoso. No sé si lo puedo usar. Está el diablo. Ay, no, de terror, lo mío. Acá estaba, ¿no? De terror. Ahí estamos mirando el rugoso y la continuidad con el retículo liso. El liso puede tener continuidad, el lumen del rugoso puede tener continuidad con el liso o pueden estar separados, ¿sí? Pero el liso no va a sintetizar proteínas, va a sintetizar lípidos. La función más importante del retículo endoplasmático liso es sintetizar lípidos. ¿Qué lípidos puede sintetizar? Los fosfolípidos de la membrana, puede sintetizar ácidos grasos, que son las colitas de los fosfolípidos, puede sintetizar el colesterol de la membrana u otros esteroles. Cuando ustedes vean en la bibliografía esteroles, asociarlo con lípidos, ¿sí? Glicerol, esteroles y ácidos grasos son lípidos. Los que nosotros analizamos particularmente son los fosfolípidos, que ya se los presentó Nelson el lunes, ¿sí? ¿Dónde sí? Sí, sí. Un juego, ¿no? ¿Qué son los lípidos? Los fosfolípidos. Sí, no.
Bueno, ese fue un tema del lunes pasado. Acá un compañero pregunta qué son los fosfolípidos. Son moléculas, son macromoléculas. Los seres vivos estamos formados por biomoléculas o macromoléculas, proteínas, lípidos e hidratos de carbono y ácidos nucleicos, ¿sí? Dentro de los lípidos hay uno... Uy, el chicho. Está llorando porque me escucha a mí, pobre. Bueno, dentro de los lípidos que forman la membrana, hay dos tipos de lípidos que forman la membrana. El colesterol y el más abundante de todos son los fosfolípidos. No tenemos que reclamamos una pizarra, nos han puesto una pizarra, pero los fosfolípidos, como la palabra te dice, tiene un fósforo, que es la cabeza, que es redondita, cuando vos veas los dibujos, es como una cabeza redondita, y las colitas, que son de ácido graso, forman el fosfolípido. Los lípidos tienen la particularidad de no, ya lo van a ver en química, no se disuelven en agua. Se llevan muy mal con el agua los lípidos. Entonces, fíjense que adentro de la célula hay agua, afuera de la célula hay agua. La capa de fosfolípido va a servir como un aislante de las actividades que ocurran adentro de la célula, ¿sí? Tiene esa muy buena función los fosfolípidos de aislar o separar el medio externo de la célula con el medio interno. El grupo fosfato del fosfolípido, como tiene una leve carga negativa, se lleva bien con el agua. En cambio, las colitas de ácidos grasos se llevan malísimo con el agua. Entonces, ¿cómo lo resolvió la evolución? Generando dos capas de fosfolípidos. Las cabecitas las vas a ver en contacto con el espacio intercelular o con el citoplasma. En cambio, las colas de fosfolípidos, que son los ácidos grasos, van a quedar en el centro de esa membrana. Ya después que termine esto, te muestro una imagen para aclararte un poquito más. Pero eso sería un poco el fosfolípido, para que te ubiques, ¿sí? Bueno, el retículo liso, les decía, sintetiza lípidos, colesterol, esterol, fosfolípidos, ácido graso, perdón, y tiene dos funciones más, según la célula en la que se encuentra. Si están en las células del hígado, son importantes en la detoxificación, que es esto, degradan las sustancias tóxicas y las vuelven solubles en agua. Nosotros los desechos metabólicos, las sustancias que nuestro organismo no necesita, la eliminamos mediante la orina, los desechos de la célula. Para que los riñones puedan eliminar las sustancias tóxicas en la orina, necesita que estén disueltas en agua, porque la orina tiene un alto contenido de agua. Bueno, hay sustancias que no son solubles en agua. El hígado, una de las funciones que realiza a través del retículo endoplasmático liso, es volverlas solubles en agua. ¿Sí? Sí. Sí, pero eso es en el estómago. En el estómago, el estómago es ácido porque produce enzimas, bueno, en realidad necesita que haya un medio ácido porque las enzimas de la digestión en el estómago necesitan un pH ácido. El problema es que a veces yo no soy médica, pero, o sea, tengan en cuenta lo que les estoy diciendo, pero te explico. A veces porque nos ponemos masticar chicle, por ejemplo, masticamos chicle y nuestro cerebro ya le da la orden al estómago que si estoy masticando se tiene que preparar para recibir esa comida. Resulta que cuando mastico chicle no le doy nada a mi estómago, pero el estómago empieza a liberar esas sustancias ácidas. Si hay un exceso de acidez y no hay nada en el estómago, daña las paredes. Y eso es lo que te arde. Digamos familiarmente como para que me entiendan. Pero eso es con una función del estómago. Las causas, bueno, hay personas que cuando se ponen nerviosos liberan mayor cantidad de jugos gástricos y por eso tienen acidez. Pero bueno, eso consúltenlo con un médico. Pero básicamente es eso. El pH normal del estómago es ácido, pero si no hay nada en el estómago, empieza a dañar las paredes. Y si un ácido que toca es muy ácido,
te empieza a arder, eso que hicimos acidez, que nos arde el estómago, tiene que ver con eso, ¿sí? Que se puede transformar en una úlcera, pero bueno, no nos vamos a dedicar a eso, pero sí, si está muy dañado, las paredes pueden producirse una herida. ¿Sí? Bueno, no sé si te aclaré un poquito. Bueno, entonces, otra de las funciones del retículo liso es la detoxificación. Esto es degradar sustancias tóxicas y volverlas solubles en agua, hidrosolubles, ¿sí? Esto sobre todo en el hígado, por eso cuando nosotros tomamos mucho alcohol, que nos da un ataque de hígado y el otro día nos queremos tomar todo el agua, por eso, porque lo necesitamos ayudar al hígado y al riñón para que degrade esas sustancias tóxicas y el organismo se deshaga del exceso de alcohol que tenemos en nuestra sangre, que no deja que funcione adecuadamente en nuestro organismo. El primero que se entera es el cerebro, por eso nos duele la cabeza, nos avisa que las cosas no están bien, dándonos dolor de cabeza. Bueno, nos fuimos por las ramas, pero para que ustedes vean, todo lo que pasa en las células repercute en todo el organismo. Ustedes el cuatrimestre que viene van a ver los tejidos y el año que viene van a ver anatomía, y todo tiene relación. Lo vemos separado por una cuestión de que no podemos dar todo junto acá, pero ustedes van a ir relacionando estas cosas que pasan a nivel de la célula, tienen que ver con lo que pasa en el organismo completo, ¿sí? Bueno, y otra tercera función que tiene el retículo endoplasmático liso, sobre todo en las células musculares, y lo menciono porque nos vamos a dedicar un tiempito a las células musculares, es almacenar calcio. En las células del músculo esquelético está muy desarrollado el retículo liso porque almacena calcio, y ya vamos a ver en las próximas clases, el calcio es fundamental para que ocurra la contracción muscular, para que las células musculares se puedan contraer. El calcio es un mineral indispensable. Entonces la célula lo necesita tener a mano, lo almacena dentro del retículo liso, ¿sí? Bueno, y están comunicados, por supuesto, el rugoso con el liso a través del lumen, pero estos retículos, a su vez, tienen muy buena comunicación con el aparato de Golgi. A ver si aparece el aparato de Golgi. Bueno, ahí estamos viendo lo mismo. Toda la actividad metabólica, la célula es algo muy dinámico, está todo el tiempo moviéndose, se están desplazando y están ocurriendo. Bueno, acá entramos adentro al lumen del retículo rugoso, o sea que lo estamos mirando por dentro. Fíjense, esta sería la luz o el lumen, y acá se ven los ribosomas que están embebidos en la membrana ahí del rugoso. Ahí se sintetizan las proteínas en el rugoso, y las proteínas quedan en el interior, en la luz o en el lumen de ese retículo rugoso. Esas proteínas que están ahí todavía no están listas para cumplir su función. Tienen que sufrir algunos procesos para que puedan estar activas para la célula o para la estructura extracelular. Pero eso se va a completar en otra organela, que es el aparato del Golgi. ¿Qué va a hacer el retículo rugoso? La va a envolver, fíjense, las envuelve en membrana, y esta es una vesícula de transporte. Va a estar protegida porque si queda libre en el citoplasma puede ser atacada por otras enzimas que degradan las proteínas. Entonces el rugoso sale envuelta en una vesícula, son vesículas de transición o vesículas transportadoras, y estas vesículas salen del rugoso envolviendo las proteínas y se van a comunicar con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi son una serie de bolsitas que se llaman, lo van a encontrar en la bibliografía, como sacos aplanados. Piensen ustedes que son como que platos apilados, pero a diferencia del rugoso, estos sacos aplanados no están interconectados entre sí, no tienen una continuidad del lumen, sino que para que esto se llama dictiosoma, cada una de estas sacos aplanados, dictiosomas, o sacos aplanados, también los puedes ver
no tengo dónde escribirlo, que eso, DIC, dictiosoma con S, son cada uno de los componentes del retículo rugoso. Cada saco aplanado o dictiosoma tiene en su interior ciertas enzimas que van a ayudar a que ocurran ciertas reacciones químicas distintas en las que están en los sacos que siguen. Una vesícula entra a este saco del del aparato de Golgi, completa una parte del proceso y sale mediante una vesícula de transición que después se va a fusionar con el siguiente saco aplanado dictiosoma, avanza la construcción o la elaboración de esa sustancia química, sale otra vez por otra vesícula y se comunica con la siguiente. O sea, los sacos aplanados del aparato de Golgi se comunican por vesículas de transición. No tienen una continuidad interna como el retículo rugoso que hablábamos hace un momento, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Bueno. También en el aparato de Golgi podemos reconocer dos caras, la cara cis y la cara trans. La cara cis es la que mira al núcleo y es la que recibe las vesículas. La cara trans mira a la membrana plasmática y es por donde salen después que se completa la formación de la sustancia que se está formando ahí en el aparato de Golgi. ¿Qué sustancia recibe el aparato de Golgi? Puede recibir sustancias que vienen del retículo liso o sustancias que vienen del rugoso. O sea que puede recibir lípidos o puede recibir proteínas, no solo proteínas. También veíamos en la imagen, se veían las proteínas, pero también puede recibir lípidos. ¿Qué hace el rugoso? Completa la conformación de esta sustancia. Básicamente mediante un proceso que se llama glicosilación. No tengo dónde escribir. ¿Qué significa glicosilar? Agregar azúcares. Entonces ustedes veían la clase pasada que había glucoproteínas. ¿Se acuerdan? En la membrana plasmática, glucoproteínas. Quiere decir que esa proteína había agregado un azúcar. ¿Dónde agrega el azúcar la proteína? En el aparato de Golgi. O sea que las sustancias que van a ir a la membrana después de los retículos pasan al aparato de Golgi. Glicosila, sí, o lípidos también puede agregar, o sea, se pueden formar lipoproteínas también. Se puede formar glucolípidos, no tiene un nombre, o no me lo acuerdo en este momento, pero no. Bueno, ahí está cómo se está cambiando la estructura para volverse a funcionar la proteína, esto lo van a ver en química, estructura primaria, secundaria, ahí está agregando un lípido a la proteína dentro del aparato de Golgi. O puede agregar un carbohidrato, entonces se llama glucoproteína. Bueno, esta es la célula vegetal. Bueno, cuando sale por la cara trans, si se trata de, por ejemplo, una glucoproteína, esa glucoproteína se va a fusionar con la membrana plasmática y va a quedar ahí porque se va a formar una proteína de membrana, ¿no? O puede salir por exocitosis, que es otro mecanismo que estuvieron viendo la clase pasada, si es una sustancia que va afuera de la célula. O sea, esa vesícula, o puede ocurrir que esa vesícula quede adentro de la célula. ¿Cuál sería el caso de que una vesícula quede adentro de la célula? Si esa vesícula tiene en su interior enzimas hidrolíticas. Si tiene enzimas hidrolíticas, quiere decir enzimas que degradan algunas sustancias, que hacen como la digestión. Degradar quiere decir romperlas, hacerlas más chiquitas, no destruirlas siempre. A veces es destruirlas, pero a veces es transformarlas en moléculas chiquititas. Por ejemplo, nosotros nos podemos comer una proteína que entra por el sistema digestivo, hacemos la digestión, pasa a la sangre, llega a la célula, pero todavía es una molécula muy grande para que pueda ser aprovechada por esa célula. Entonces, por endocitosis entra esa macromolécula, va al lisosoma y el lisosoma completa la digestión, o sea, termina de degradar esa molécula para transformarla
en moléculas más pequeñas que puede ser utilizada por la célula. Esa es la función del lisosoma. Degradar tiene una función digestiva. Por eso decimos que el sistema digestivo de la célula son los lisosomas. ¿Por qué? Porque tienen enzimas hidrolíticas, porque tiene que ser con presencia de agua, pero degradan sustancias, ya sea sustancias que provienen de afuera porque la célula las va a necesitar, o también si, por ejemplo, esa célula fagocitó una bacteria, que es un agente extraño, el lisosoma va a destruir esa bacteria, ¿sí? O sea que también tiene en alguna medida alguna función de defensa. Bueno, ¿ves? Ahí entró una sustancia y con la actividad de las enzimas se va a degradar, se va a romper, se va a disolver esta sustancia. Bueno, y las mitocondrias son otras organelas fundamentales porque para que todos estos procesos que estamos comentando ocurran, es necesario que la célula tenga energía. Entonces la función principal de la mitocondria es la síntesis de energía, eso le vamos a dedicar particularmente una clase, por eso hoy no lo vamos a desarrollar. El proceso que realizan las mitocondrias se llama respiración celular, y mediante ese proceso sintetizan energía en una molécula que se llama ATP. Bueno, ahí está el citoesqueleto un poco, eso no me detengo hoy con las mitocondrias, no porque no sean importantes, son recontra importantes, pero le vamos a dedicar una clase solo a mitocondrias, ¿sí? El citoesqueleto son proteínas fibrosas que atraviesan todo el citoplasma celular y tienen como su función, como la palabra lo dice, ser el esqueleto de la célula. ¿Qué significa esto? Que le dan estructura a esa célula, le dan resistencia para que no sean aplastadas por otras estructuras vecinas, y también el citoesqueleto es importante porque las organelas que se mueven adentro del citoplasma se desplazan con ayuda del citoesqueleto. O sea que el citoesqueleto también es importante para la movilidad adentro de la célula y de las células, por ejemplo, las células musculares que nos ayudan al movimiento, lo que tienen muy organizado es el citoesqueleto. Entonces, se coordina ese citoesqueleto para que tenga movilidad y motilidad la célula. Hay distintos tipos de estructuras en el citoesqueleto, hay de 3 tamaños. Los más delgaditos se llaman microfilamentos y los otros 2 componentes del citoesqueleto son tubulares, quiere decir que el interior es hueco. Son los filamentos intermedios, que tienen un tamaño intermedio, y los microtúbulos, que son los más gruesos, ¿sí? Ahí en la imagen lo que están viendo son microtúbulos. Los microtúbulos son importantísimos para el movimiento de las organelas. Y los microfilamentos para el movimiento de la célula. Y los filamentos intermedios no tienen nada que ver con el movimiento, le dan estructura, rigidez y protección a la célula. Pero ya lo vamos a ver. Son los más delgaditos, participan de la motilidad celular. Motilidad quiere decir el movimiento de todas las células. Si la célula se tiene que mover en alguna dirección, desplazarse, los que ayudan son los microfilamentos, ¿sí? Pero ya lo vamos a volver a ver. Yo acá les voy adelantando con esta imagen. Bueno, como para ubicarnos, ¿cómo hago para que esto se vea grande? ¿Acá? Acá, gracias. Siempre me olvido de ese detalle. Bueno, el tema entonces que estamos analizando hoy es la célula eucariota, las organelas, el citosol y el citoesqueleto. Es medio largo este tema, pero ¿qué hace la célula adentro? Realiza actividades metabólicas. Esto es una representación, pero la célula necesita recibir nutrientes, que lo que va a hacer es degradarlos hasta transformarlos en moléculas que van a ser necesarias para sintetizar las propias moléculas, ¿sí? Nosotros, para construir nuestro propio cuerpo, necesitamos como materia prima nutrientes que vienen de fuera de nuestro cuerpo.
¿Qué hace nuestro cuerpo? Degrada, es como que, a ver, una analogía que podría hacerles, una pared está constituida de ladrillos. Si quiero hacer otra pared para otra casa, tengo que romper esa pared, quedarme con los ladrillos para hacer una nueva construcción. Eso es lo que hace nuestro organismo. Nos comemos la proteína, cuando nos comemos un bife, nos comemos una proteína de la vaca, pero así como está, nuestro organismo no la aprovecha. ¿Qué hace nuestro organismo? La degrada y la transforma en aminoácidos para después construir las propias proteínas. Esos procesos se llaman procesos catabólicos cuando hay degradación y procesos anabólicos cuando hay construcción. Varias veces en este cuatrimestre vamos a analizar procesos de degradación y de construcción. Esto no me voy a detener porque lo vimos en la clase pasada, es como evolucionan las células procariotas hasta volverse, esto lo vamos a trabajar la clase que viene, pero sepan que para las actividades metabólicas, la energía, nosotros usamos ATP. Yo para que la vayan conociendo las moléculas. Le sacamos la energía a los nutrientes, hay organismos, seres vivos que le sacan la energía al sol, pero todos los seres vivos transformamos o transferimos la energía al ATP. Y nuestras células lo que usan es ATP. ¿Sí? Nuestro combustible es el ATP. Transformamos otros combustibles en ATP y también el ATP es un ácido nucleico. Pero para que puedan ocurrir las reacciones químicas necesitamos de unas proteínas especializadas que son las enzimas. Pero nos vamos a dedicar la clase que viene a esto. Bueno, esta es la célula eucariota, esta es la membrana que estuvieron viendo la clase pasada. Acá, allá que el compañero que me preguntaba sobre los fosfolípidos. Fíjate, la membrana tiene dos capas de fosfolípidos. Este sería un fosfolípido y el otro fosfolípido, ¿sí? Estos que están atravesando la membrana son proteínas integrales, y acá en este esquema no están representados porque por fuera de la membrana se unen los hidratos de carbono. Pero no me voy a detener en esto porque ya lo vieron la clase pasada, tienen una explicación en el campus, pero esos serían los fosfolípidos que forman dos capas. Fíjate que la cabeza del fosfolípido es la que tiene afinidad con el agua, entonces afuera de la célula hay agua y adentro de la célula hay agua, entonces las cabezas de los fosfolípidos están en contacto con el medio acuoso. En cambio, las colitas, que son los ácidos grasos, al no tener afinidad en el agua, quedan en el centro de la membrana. Bueno, ahí tenemos una célula eucariota. ¿Qué encontramos en una célula eucariota? El núcleo, que contiene el material genético, el citoplasma, que es la estructura que va, es la región que va entre la membrana plasmática y la membrana nuclear, y en el citoplasma hay citosol y organelas. Esto es a modo de síntesis, en el campus lo tienen, al videíto, o sea que ahí lo pueden volver a consultar. Pero como para que nos organicemos lo que hemos venido hablando hasta acá. El citosol, no nos hemos dedicado todavía, pero el citosol, el citoplasma es como un gel acuoso, ¿sí? Entonces vamos a encontrar gran cantidad de agua, pero también hay iones de calcio, de hierro, de magnesio, moléculas pequeñas, hay proteínas, también hay proteínas que están disueltas, hay ribosomas, y las organelas, que son estructuras delimitadas por membrana, que ya lo habíamos dicho, ¿sí? ¿Cómo surgen las células eucariotas? Surgen, hay dos teorías que explican el origen de las células eucariotas, pero la ciencia, por la información que tiene hasta ahora, dice que surgen a partir de organismos procariotas. La teoría celular dice que las células se forman a partir de otras células. Bueno, el origen evolutivo también. Dos mecanismos originan las organelas. O a partir de la membrana plasmática se forman las membranas de las organelas, o a partir de la teoría de la endosimbiosis, que voy a tratar de más o menos contarles. Acá vemos, entonces, la membrana plasmática, las organelas que tienen una simple membrana, y hay organelas que tienen... Profe, sí. Disculpe, ¿podría volver a la imagen anterior? ¿Esa? Esa, exactamente.
Dice, origen evolutivo de las células eucariotas a partir de procariotas por invaginación de la membrana plasmática, y lo que está tapado, que no lo puedo sacar porque si no dejaría de compartir, dice endosimbiosis, lo que no se alcanza a ver. Endosimbiosis, que ahora voy a tratar de explicárselos lo que significa eso. Gracias. Donde dice ocultar, ¿no? Pero no importa porque ya aparece la palabra. Bueno, se me tildó. ¿Qué dice? Bueno, por ocultar. A ver ahora. Acá, bueno, digo por acá. Algunas cosas. Acá, fíjense. Un organismo procariota que tenía su ADN libre en el citoplasma, su membrana se empezó a invaginar. Invaginar es plegarse hacia adentro, ¿sí? Ese plegamiento hacia adentro, originalmente en los procariotas del mesosoma, rodeó el material genético, fíjense cómo rodea el material genético, y finalmente justamente se transforma en una membrana doble que forma la membrana nuclear. De ahí es que es doble la membrana nuclear, porque la membrana rodean dos membranas de material genético, ¿sí? Esa es la explicación evolutiva de por qué el núcleo tiene dos membranas. Pero simultáneamente que se fue formando la membrana nuclear, esta invaginación de estas membranas se fueron adheriendo en algunos sectores ribosomas y en otros no, y finalmente van a dar origen, esa invaginación, a los retículos. Y de los retículos derivaron el aparato de Golgi y los lisosomas, ¿sí? Entonces, las organelas de simple membrana y el núcleo se originaron, dicen los científicos, es la teoría más aceptada en la actualidad, por invaginación de la membrana. Pero hay dos organelas, esto lo tienen en el campus, para... Sí. Algunos dicen una célula eucariota primitiva, hay otros autores que hablan de una célula procariota solamente. ¿Se acuerdan que la primera clase que nos vimos hablábamos de que hubo una evolución en las estrategias de obtención de energía? Los primeros organismos eran heterótrofos, después aparecen los autótrofos y después aparecen los aerobios, ¿se acuerdan? Pero bueno, en la historia de la Tierra, el planeta tiene alrededor de 4.500 millones de años, es lo que se dice en la Tierra. Hace 3.800 millones de años aparecieron los procariotas. Esas son las evidencias fósiles que se han encontrado de esa antigüedad. Pero los eucariotas aparecieron recién hace 1.800 millones de años. O sea, el reino de los procariotas ha colonizado casi toda la vida en la Tierra. Aparecieron bastante más adelante, más tarde, los primeros eucariotas. Nosotros ni le cuento, aparecimos en el último 30 segundos de la historia de la Tierra, ¿no? Pero en esa Tierra primitiva había algún eucariota ancestral, anaerobio tal vez, y había ya algunas bacterias, como había aumentado el oxígeno en la Tierra, empezaron a usar el oxígeno para producir energía. Esto es, ya lo vamos a volver a ver con más detalles cuando hablemos de la mitocondria, pero nosotros podemos obtener energía en ausencia de oxígeno o en presencia de oxígeno. Los seres humanos y los organismos aerobios, como todos los animales, podemos estar un ratito sin oxígeno, si no nos morimos si no tenemos oxígeno. Bueno, la mayor parte de nuestra actividad metabólica es en presencia de oxígeno. ¿Para qué sirve el oxígeno? Para sacar mucha mayor cantidad de energía a una molécula orgánica. Esto es, por ejemplo, si nos comemos una glucosa, nuestra célula en ausencia de oxígeno le saca 2 ATP. En cambio, si tiene oxígeno, le saca 36 ATP. Como para que ustedes se den cuenta la diferencia, la eficiencia energética
en presencia de oxígeno y en ausencia de oxígeno. Entonces piensen ustedes que si en el ambiente ya había una bacteria que usaba el oxígeno, era mucho más eficiente que este organismo anaerobio para obtener energía. En un momento, esta es una teoría que la propone una científica estadounidense, Lynn Margulis, en la década del 70, todavía vive Lynn Margulis, que propone esta teoría que se llama la teoría de la endosimbiosis. Lynn propone que una célula o procariota o eucariota primitiva fagocitó. ¿Ustedes vieron el término fagocitosis el lunes? ¿O no? ¿No hablaron de la fagocitosis? Cuando la membrana rodea y se traga una macromolécula. En este caso se traga un microorganismo. Fagocita una bacteria aeróbica. Esta bacteria era muy eficiente para obtener energía. Entonces la célula receptora no la destruye, porque tiene una ventaja tener a su servicio un organismo que produce de manera mucho más eficiente energía, ¿sí? Pero a su vez a la bacteria aeróbica tiene la ventaja de tener mayor protección y disponer de nutrientes. Por eso se habla de endosimbiosis. En biología decimos que una simbiosis es cuando dos organismos se asocian y los dos se benefician. En este caso se usa el concepto de endosimbiosis porque un organismo queda dentro del otro. ¿Hasta ahí me entendieron? Entonces, no hubo un lisosoma que destruyó esta estructura. Y finalmente se transforma en una organela de las células eucariotas, que es la mitocondria. Justamente la mitocondria sintetiza gran cantidad de energía en presencia de oxígeno. Lo mismo ocurrió con organismos procariotas fotosintetizadores, bacterias fotosintetizadoras que fueron fagocitadas por lo que sería luego una célula vegetal, una célula eucariota primitiva, y ustedes saben que los cloroplastos tienen la capacidad de usar la energía lumínica para sintetizar sustancias orgánicas. Entonces, para esa célula receptora era una gran ventaja tener a disposición energía de otra manera que la que tenía antes, ¿sí? Usa la energía lumínica. Y finalmente esto va a dar origen a una célula vegetal, ¿sí? ¿Qué sostiene? Bueno, acá se ve lo mismo. Acá hay una síntesis. El origen evolutivo de mitocondrias y cloroplastos no es por imaginación de la membrana, sino que por endosimbiosis. Eran organismos de vida libre. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos que sostienen esta idea que tuvo Lynn Margulis? Por un lado, el tamaño de mitocondrias y cloroplastos es parecido al tamaño de las bacterias. Ese es un argumento. Mitocondrias y cloroplastos tienen ADN circular propio, ¿sí? En la actualidad no son organismos que están parasitando, son organelas, porque ese ADN circular que tienen cloroplastos y mitocondrias sirven para que se dupliquen esas organelas, pero no sirven para otras funciones. Para la mitocondria para hacer respiración celular y el cloroplasto para hacer fotosíntesis necesitan de proteínas que son sintetizadas en otro lugar de la célula. O sea, en este momento no es que son organismos que pueden estar viviendo adentro de las células, son estructuras de las células eucariotas, ¿sí? Pero tienen su ADN propio y también tienen ribosomas. Eso llevó a pensar Lynn Margulis que originalmente eran organismos procariotas de vida libre que quedaron incluidos dentro de una célula eucariota. Esos son los fundamentos que usa Margulis para explicar el origen evolutivo de mitocondrias y cloroplastos. Se multiplican por división binaria, contienen su propio ADN circular y realizan funciones exclusivas como la respiración y la fotosíntesis, que son ventajosos para el organismo receptor en términos evolutivos, ¿sí? Entonces esos son los dos orígenes o la manera que tiene de explicar la ciencia el origen de las células eucariotas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Nos falta un poquito. Un poquito de agua.
En el campus tienen una explicación, un par de videitos de la explicación de esto. Son videos bastante rudimentarios porque tienen más o menos este mismo estilo, pero si ustedes algo se les pasó acá, pueden volver a mirarlo y en lo que está en el campus. Aparte de la información bibliográfica. Bueno, el origen evolutivo, esto ya lo vimos, acá tiene una síntesis por invaginación de la membrana, qué estructuras se forman, y por endosimbiosis, qué estructuras celulares se forman. Esta es la célula eucariota. Bueno, de lo que estuvimos hablando, ¿en qué estructuras celulares se sintetizan? Profe, Sí, sí, decime. ¿puede volver a la imagen anterior? Está en el campus, ¿eh? ¿Eso? ¿Eso era? Sí, profe, listo, gracias. Lo tienen en el campus de todas maneras con un videíto. No son videos muy largos, de menos de 15 minutos, así que lo van pasando y a donde se detienen, digamos, estas proyecciones están en el campus. Son medio pesaditos los videitos, pero bueno, por ahí les pueden servir. Entonces, si pensamos en la membrana plasmática, que ustedes en la clase pasada estuvieron viendo las biomoléculas que forman la membrana plasmática, ¿en qué lugar de las células se sintetizan los componentes de la membrana plasmática? En el rugoso, las proteínas. En el liso, los lípidos. Los hidratos de carbono no los sintetizan las células animales, los sintetizan los cloroplastos de las plantas. Nosotros nos comemos los hidratos de carbono, los degradamos, pero la glicosilación ocurre en el aparato de Golgi. El agregado de los azúcares ocurre en el aparato de Golgi. Entonces los retículos y el aparato de Golgi son los encargados de sintetizar las membranas. Esa sería así de manera general la respuesta. El sistema de endomembranas se llama sistema porque están en conexión todas estas membranas, estas organelas que tienen una sola membrana. Son el retículo liso, el rugoso, aparato de Golgi, los endosomas, que son envolturas de sustancias que vienen de afuera de la célula o que se almacenan en la célula, y los lisosomas que estuvimos hablando. Esto es a manera de, para que tengan la síntesis de lo que estuve explicando o intenté explicarles con el videíto, ¿sí? Es como que estamos reforzando lo que hemos venido viendo. Los endosomas son cuando fagocita una célula, una macromolécula, esa estructura, esa organela se llama endosoma, porque ingresa. El endosoma, acá hay un compañero que pregunta que para qué sirven los endosomas. Repito la pregunta porque ellos no los escuchan a ustedes. Los endosomas pueden almacenarse como vesículas de reserva, pueden fusionarse con los lisosomas, se forma un lisosoma secundario y degradar esa molécula para que esa sustancia pueda estar disponible para la célula. Esos pueden tener distintos destinos, pero el endosoma primario es cuando se invagina la membrana o fagocita, y esa estructura que entra a la célula se llama endosoma en general. ¿Sí? Bueno, ahí vemos que el sistema de endomembranas tienen la membrana nuclear que es doble. Fíjense que la membrana nuclear externa se continúa con el retículo rugoso. Acá no está representado el liso, pero el retículo rugoso elabora sustancias que se almacenan en estas vesículas de transporte, que finalmente se van a fusionar con la cara cis del aparato de Golgi, que luego van pasando por estas vesículas transportadoras o de transición por los distintos dictiosomas, hasta que se completa la conformación de esa sustancia y sale finalmente formada como por la cara trans del aparato de Golgi. Sale en una vesícula, esta vesícula puede, por exocitosis, liberar la sustancia fuera de la célula, o, fíjense acá, es lo que me preguntaba el compañero, por endocitosis entra una determinada sustancia que
puede tener distintos destinos acá, se está fusionando con un lisosoma para ser degradado y volver utilizable esas macromoléculas, porque son moléculas muy grandes, las células no las puede aprovechar, las transforma en moléculas sencillas para que se transformen en materia prima para sintetizar la sustancia que esa célula, sí, exacto, exacto. Lo de color violeta, que indica acá el compañero, serían los endosomas. Esto, no lo puedo señalar. Esto se transformaría en un endosoma. Esto sería un endosoma que se fusiona con un lisosoma para degradar esa sustancia, hacer la digestión de esa sustancia. Hablamos de sistema de endomembranas porque están en estrecha comunicación todas estas estructuras, ¿sí? Y cuando hablamos de estructuras en el organismo humano que están en íntima relación, hablamos de sistemas. Por eso ustedes deben haber estudiado tal vez en la escuela primaria o secundaria sistema digestivo, sistema respiratorio, porque son órganos que están en comunicación. Acá dentro de la célula también hablamos de sistemas cuando hay una estrecha relación entre una organela y otra. Acá lo que se observa es otra vez la membrana nuclear doble. La membrana externa nuclear se continúa con la del retículo rugoso, y en esta imagen el retículo rugoso está comunicado con el retículo liso a través del lumen de la luz de los túbulos y cisternas, ¿sí? Tiene comunicación. Puede que sí o puede que no, ¿sí? Exacto. No, bueno, depende. Acá hay una compañera que pregunta si influye que estén separados o estén unidos. Depende del tipo de células y la función de esa célula. En algunos casos donde la síntesis de alguna sustancia que necesita esa célula específica necesita mucha comunicación en el rugoso y el liso, lo vas a encontrar en continuidad. Cuando cumplen funciones distintas, vamos a ver, por ejemplo, en la célula muscular, que la función es almacenar calcio, prácticamente no hay el retículo rugoso y el retículo liso está muy desarrollado. Inclusive puede pasar eso, ¿sí? Depende de la función de la célula. Bueno, ahí tienen una síntesis otra vez. El rugoso, su función principal es sintetizar proteínas para la secreción. Esta es otra palabra que la vamos a mencionar varias veces. Secretar. Una célula secreta quiere decir que produce una sustancia que va a salir de la célula. Eso es secreción. Puede pasar a un túbulo o puede pasar a la sangre, y para formar parte de otros compartimentos membranosos. O sea, forman las membranas de todas las organelas, no todas las membranas, sino todas las proteínas de las organelas que forman las membranas, se sintetizan en el rugoso. En cambio, el liso sintetiza lípidos, esteroides, ácidos grasos también, o sea, centro metabólico de detoxificación, que ya lo habíamos mencionado, y también almacena y puede liberar calcio por él. Sí. Los esteroides son lípidos. Son lípidos que tienen una distinta conformación química, forman anillos. Los esteroles forman anillos. En cambio, los ácidos grasos son moléculas alargaditas. Son sucesión de carbonos unidos a hidrógenos y oxígenos. En cambio, los esteroles forman anillos. Eso lo van a ver con más detalle en química, pero químicamente son diferentes y tienen distintas funciones. El esterol que nosotros mencionamos es el colesterol, que lo deben haber mencionado en la clase pasada, que forma parte de las membranas. Hay colesterol bueno y malo, pero bueno, no nos vamos a dedicar ahora. Pero sí, cuando ustedes vean esteroides, asócienlo con lípidos. Si son esteroides, recuerden que difunden fácilmente a través de la membrana. Por las dudas, pregunta de parcial. ¿Cómo difunden? La pregunta puede decir, ¿por dónde pasan las hormonas esteroides? Por ejemplo, que les diga el examen, y asócienlo con los lípidos. Y si son lípidos, se disuelven en la membrana, atraviesan por difusión simple. Los ácidos grasos, los lípidos, atraviesan por difusión simple. Nosotros no nos detenemos mucho en la química, pero asocien con lípidos, para que se ubiquen, ¿sí? Hormonas esteroides,
Hay hormonas que están formadas por proteínas y otras que son monoesteroides, como el estrógeno, la progesterona, que son hormonas sexuales. Son hormonas que tienen su mayor componente lípidos. Entonces, las hormonas son mensajeros químicos, atraviesan fácilmente la membrana, o sea que la lectura, bueno, no me voy a... Las hormonas esteroides son lípidos. Vamos a dejar ahí porque si no, tanta información los voy a confundir. Bueno, acá vemos otra imagen de el retículo rugoso, o el liso, que libera las vesículas de transición, ingresan a la cara cis del aparato de Golgi. Esta es la cara cis. Estas caras del aparato de Golgi también pueden verlas en la bibliografía como caras mediales o caras medias, y una vez que se completa la síntesis de esa sustancia, sale por la cara trans del Golgi, como, bueno, acá dice gránulos de secreción, vesículas transportadoras, depende del destino y la composición química es el nombre que tiene. Acá vemos otra vez el aparato de Golgi únicamente por la cara cis, entran las sustancias, fíjense que la comunicación entre una cisterna o dictiosoma y otro, bueno, acá hay una continuidad, pero en general la sustancia que se sintetiza acá sale en esta vesícula transportadora e ingresa acá, luego sale por otra vesícula transportadora e ingresa a la siguiente cisterna o dictiosoma. Van adquiriendo azúcar, van completando su conformación, ¿sí? Se van volviendo funcionales. Generalmente esa es una de las funciones del aparato de Golgi, volver funcionales aquellas sustancias que fueron sintetizadas en el liso o en el rugoso. Es como que necesitan esas moléculas ciertas transformaciones para que puedan cumplir su función dentro de la célula. Y salen por la cara trans con estas vesículas de almacenamiento o de secreción del aparato de Golgi. Bueno, ahí tienen una síntesis de las funciones del Golgi. Ahí está la palabra glucosilación o glicosilación, es lo mismo, que hoy ya les dije que me faltaba una pizarra para escribir la palabra, que glicosila pueden ser lípidos o proteínas, las termina empaquetando porque las envuelven en la membrana, y las segrega y las guía hacia sus destinos finales, que pueden ser fusionarse con un lisosoma, formar parte de las membranas para ser liberada en la exocitosis. Son algunas de las funciones del aparato de Golgi. Bueno, acá vemos lo mismo esquemáticamente. Fíjense que la membrana nuclear, que es doble, la membrana externa ya puede tener ribosomas, porque se fusiona con el retículo rugoso. El rugoso, bueno, acá está representado el rugoso, no está el liso, pero cómo se comunica con el liso, con el aparato de Golgi, perdón. Y el aparato de Golgi pueden ir sustancias que son lisosomas, vesículas, acá no aparecen, de almacenamiento, o vesículas de secreción. Esto es de liberarse por fuera de la célula. Bueno, acá vemos lo mismo, otra imagen de lo que venía explicándoles. Esto me quiero detener un ratito. Hay dos tipos de secreción. Secreción es liberación de sustancias fuera de la célula. Secreción continua o constitutiva y secreción regulada. Las células producen las sustancias que están por fuera de las células, que se llama espacio intercelular o matriz extracelular. Lo que está por fuera de las células también es fabricado por las propias células. Hay sustancias que sintetizan las células, que las sintetizan todo el tiempo y se van liberando a medida que son fabricadas hacia afuera de la célula. A eso se le llama secreción continua o constitutiva. Todo el tiempo la célula está fabricando sustancias que van a estar alrededor de esas células. Pero por otro lado, la célula puede fabricar sustancias que se almacenan y son liberadas afuera de la célula cuando el organismo las necesita. ¿Cómo sabe esta célula que el organismo necesita en un determinado momento y no en otro una sustancia? Porque recibe mensajeros químicos, señales.
hay un mensaje que llega a los receptores de estas células que dicen, ahora tenés que liberar esta sustancia, o por ahora no llega la señal, no se libera la sustancia. A esto se llama secreción regulada. La secreción regulada es mediada por un mensajero químico. El mensajero químico da la orden de cuándo se debe liberar esa sustancia. Fíjense la coordinación que tienen las células. Porque a veces el organismo, yo veo una comida riquísima y se me hace agua a la boca. ¿Por qué se me hace agua a la boca? Porque salió un montón de saliva, pero la saliva no se sintetizó en ese momento. Las glándulas salivales ya la sintetizaron antes. Cuando recibe la orden del sistema nervioso, que son ricos, se libera automáticamente la sustancia. Bueno, yo para que relacionen con algo macro, pero a nivel de la célula pasa lo mismo. O sea, a veces la célula necesita tener almacenada porque en un corto tiempo necesita mucha cantidad de esta sustancia, no la puede sintetizar de manera automática. ¿Sí? Entonces hablamos de secreción constitutiva y secreción regulada. Bueno, ahí están las funciones de los lisosomas, tienen enzimas hidrolíticas, hacen la digestión intracelular, también pueden degradar sustancias que después tienen que ser desechadas. Autofagia, eso me había olvidado de decirles, por eso también ayuda a memoria para mí esto. Hay células que no se reproducen, por ejemplo las células nerviosas, pero son células que, como cuando tenemos una casa, cada tanto la tenemos que reparar, volver a pintar, arreglar alguna cosa. Bueno, las células, como la célula nerviosa no es el único caso, periódicamente tienen que o renovar sus membranas o recomponer algunas estructuras, ¿sí? Para que puedan seguir teniendo vida útil. Y hay, por ejemplo, membranas que ya no son necesarias, entonces hay que degradarlas, hay que eliminarlas para fabricar otras. ¿Quién las degrada? También las degrada los lisosomas. Como está degradando sustancias que son de la propia célula, a eso se llama autofagia. Cuando degrada sustancias que van a ser de desechos o que ya las células no las necesitan y son propias de la célula, también los lisosomas cumplen esa función. Se llama autofagia. ¿Y qué significa? Que son polimorfos, que pueden tener distintas formas, ¿sí? Nosotros generalmente lo dibujamos redondeados, pero no todos los lisosomas son redondeados, ¿sí? Sí. Y yo ya termino un ratito la clase. Si ustedes necesitan un tiempo, se retiran un poquito antes. Yo no les voy a... Ah, están, bueno. A mí me falta un poquito, no voy a terminar, creo, pero si se tienen que ir antes, no falten a la clase de biofísica. El material lo tienen en el campus, ¿sí? Bueno, acá vemos, esto no me voy a detener porque ya lo vieron con Nelson. Fíjense, esta se fagocita una bacteria, se transforma en fagosoma, se une con un lisosoma y se destruye. Por ejemplo, acá sería en caso de un organismo extraño. Los lisosomas, fíjense, puede llegar una sustancia por endocitosis y va a parar al lisosoma. Puede que haya autofagia porque destruye una organela que ya no le sirve, o destruir un organismo extraño como una bacteria. Todas esas funciones las cumple el lisosoma. Bueno, y los peroxisomas son una cosita rara, pero son parecidas a los lisosomas. Tienen enzimas oxidantes. La célula, cuando hace su metabolismo, produce algunas sustancias tóxicas que pueden matar a la célula, como el peróxido de hidrógeno, que es lo que conocemos como agua oxigenada. Bueno, eso si está mucho tiempo dentro de la célula es un veneno. ¿Qué hacen los peroxisomas? Tienen justamente enzimas oxidantes, degradan esas sustancias y la transforman en sustancias que no sean tóxicas, para después ser eliminadas. Entonces, tienen una función parecida, digamos, a los lisosomas, pero tienen en su composición otros tipos de enzimas. Bueno, esto ya está, la mitocondria no me voy a dedicar. Rápidamente les cuento, esto lo van a tener igual en el campus.
pero en el citosol, o sea, donde no hay organelas, ¿qué tenemos? Agua, iones, citoesqueleto, enzimas, moléculas que llevan mensajeros químicos. Las chaperonas, un ratito, las chaperonas son proteínas que están en el citosol que ayudan a veces a completar, a conformar las proteínas. A veces no alcanza con el trabajo del aparato de Golgi y las chaperonas son como una serie de tubitos por donde pasa la proteína y completa su conformación para que se vuelva funcional. Y por otro lado, en contraposición o en trabajo antagónico a las chaperonas son los proteosomas. ¿Qué hacen los proteosomas? Degradan las proteínas que ya cumplieron su función y que ya la célula no las necesita más. La célula es muy ahorrativa. ¿Qué hace con esa proteína que ya no la necesita más? La degrada y usa la materia prima para construir otra cosa. En esa degradación de proteínas que ya no se necesitan, están los proteosomas. Proteasomas o proteosomas, de las dos maneras las pueden encontrar. ¿Qué otra cosa encontramos en el citosol? Esto vamos a volver a hablar, las inclusiones. Las inclusiones son macromoléculas que no están rodeadas de membrana, que no son dañinas para la célula, pero que quedan ahí. Por ejemplo, una gotita de grasa, la bilirrubina, la melanina que produce la coloración de la piel, son inclusiones, son macromoléculas que están ahí en la célula, como no son masivas para las otras células, no son envueltas en membrana, ¿sí? O, por ejemplo, cuando un lisosoma degrada una membrana, degrada todo lo que puede, pero llega un momento que le queda una chatarra. Esa chatarra se llama lipofucsina, ya vamos a volver a hablar. Son restos de proteínas que ya la célula no las pueden degradar y que quedan ahí en la célula, en el citoplasma, se llaman inclusión. Y por supuesto los ribosomas, que son ácidos ribonucleicos, están dispersos dentro del citosol o pueden estar adheridos al rugoso, como veíamos. Bueno, me faltó el citoesqueleto, que es re importante, pero se lo voy a explicar la clase que viene porque ya están muy cansaditos. Es importante el citoesqueleto porque lo vamos a necesitar para cuando veamos la célula muscular. La clase que viene también me toca dar un tema muy pesadito, pero voy a empezar con citoesqueleto y después voy a dar el tema del miércoles que viene, ¿sí? Para no tenerlos más tiempo. A los chicos que están de manera virtual los libero y nos vemos el lunes y miércoles de la semana que viene. Los que están acá me esperan un ratito que les tomo asistencia, ¿sí? Chao, hasta luego. gracias. Adiós, gracias. Chao, chao. Adiós. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.